Bueno, estamos con nuestro entrevistado de hoy, con Sebastián Cinquerruy. Gracias por estar acá. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, vos fuiste legislador provincial, actualmente dirigente del Frente Amplio Progresista. Y la semana pasada, bueno, ocurrió la tragedia de Once. Nosotros acá nos negamos a decir accidente porque parecía que era una cosa que se iba a dar esto. Comandan los trenes, uno ve cómo andan los trenes y piensa que esto no puede terminar bien de ninguna manera. Vos hiciste un amplio informe, sobre todo con este tren del Sarmiento y del grupo siciliano. Sí, hoy hay muchos lugares en común porque se ha hablado por la dimensión de la tragedia bastante del tema, pero es cierto, es un final anunciado, muy anunciado, con mucho material, con mucha denuncia de los trabajadores, del estado del material rodante, de la falta de inversión, con las denuncias nuestras y los informes nuestros del año 2004 y 2005, que tenían como insumo sustancial informes de los propios organismos del Estado, de la Auditoría General de la Nación, de la CIGEN, de la CNRT. Nosotros, cuando hicimos los informes, nos nutrimos de elementos y datos oficiales. De estos organismos del propio Estado, digamos. Organismos del propio Estado, de manera tal que todo el mundo sabía lo que pasaba. Por lo menos todos los que son responsables de tomar decisiones en materia de transporte sabían lo que pasaba, sabían el estado de los ferrocarriles acá. Nadie se puede hacer el desentendido. Por eso, además, me parece que es muy grosero y de un muy mal gusto, no solo las declaraciones que hizo en su momento el secretario, sino el Estado queriéndose presentar como particular damnificado. Me parece que cuando hay equivocaciones, sea por el motivo que sea, porque hay negocio, porque hay incapacidad, porque hay ineficiencia, por lo que fuere, el Estado tiene la obligación de responder con política pública. Es la forma en que un Estado o un gobierno pide perdón por el error en la gestión. Después buscamos cuál fue el elemento o los elementos que hicieron que se degrade tanto ferrocarriles. Pero una vez que está el innegable hecho de la tragedia, el Estado tiene que tomar decisiones. La primera, obviamente, era quitar la concesión, que además ya supera el 30% del seguro que tiene por contrato TVA, de modo tal que hasta por una cuestión técnica ya la concesión debería haber caído. O sea, por las propias multas que recibió TVA. Por la cantidad de multas acumuladas. Exacto. Ahora, el comienzo de Cirigliano, esta empresa, ¿empezó como una empresa familiar, un emprendimiento muy chiquito? Sí, era una empresa que tenía 2 líneas de transporte, como tantas otras empresas familiares de la década del 60, del 70, que invertían en 10 unidades de colectivo y con eso armaban una línea de transporte. La mayoría de las líneas de transporte nacieron de media distancia y de corta distancia, nacieron así. Y es un grupo que en la década del 90 pegó un salto cuantitativo. Ellos se hicieron cargo del negocio de los seguros, de empresas que aseguraban a las propias líneas de transporte, vaciaron y llevaron a la quiebra a Lua, Lua Seguros, con un tendal de acreedores, de siniestros sin pagar, con denuncias por lavado de dinero. Y después, con el menemismo, obviamente eso quedó impune, y con el menemismo participaron del desguace del Estado, accedieron al predio donde ellos tienen ahora la fábrica de los doble piso en San Martín, que es la ex fábrica militar. Y digamos, el año o la década de oro fue la década del kirchnerismo, porque con la llegada de Jaime a la secretaría, el grupo, bueno, accede a subsidios descontrolados y accede a una infinidad de negocios. O sea que va creciendo al amparo de la gestión gubernamental. ¿Y cuál es el contacto con nombre y apellido del gobierno que tiene el grupo como para poder ir creciendo? Jaime era la persona de mayor proximidad, de mayor diálogo, pero mire, en enero del año pasado el grupo firma un contrato en Qatar. Esto nosotros lo hicimos público hace un año prácticamente, porque casualmente investigamos y denunciamos la instalación de la planta regasificadora de Escobar, por donde se instalaba, la peligrosidad de esa instalación, que está a cargo de YPF, pero el gas que va a venir de Qatar lo comercializa y posiblemente lo transporte Cirigliano.
La misma empresa que descuidó los ferrocarriles y es responsable directa de la tragedia del otro día, va a transportar el elemento que es de mayor capacidad de daño en el mundo después de un transporte atómico, de bomba atómica. Cuando un barco de esos explota, hubo 2 tragedias en el mundo, 40 kilómetros a la redonda, prácticamente desaparece toda la vida que hay. Eso lo va a transportar Cirigliano al puerto de Escobar, pasando por toda la costa porteña y por toda la zona norte. Pero ¿a qué voy con esto? Que ese convenio en Qatar, con sobreprecio y demás, lo firma con la Presidenta de la Nación. O sea, el encuentro es las autoridades de Qatar, la Presidenta de la Nación y Cirigliano. De modo tal que con la pregunta que vos me hacías, ¿cuáles son los contactos? Y es la Presidencia de la Nación. De ahí para abajo todos los que se te ocurra pensar. Sí, una empresa que también se ha diversificado, ¿no es cierto? No solo en la Argentina, sino vos decís en Qatar también fabrican los durmientes de ferrocarriles, en Miami, India, en Brasil. En Brasil, en Río de Janeiro. En Río de Janeiro. Y diversificado tanto que también puede, por ejemplo, producir los decodificadores digitales para la televisión satelital gratuita. Entonces, pero ¿cuál es la línea común de su lógica comercial, la matriz de su lógica comercial? Todos ingresos dependientes del Estado. No es una empresa que pone riesgo propio, no son empresarios que invierten su capital a riesgo. Todos los negocios lo hacen vinculado a la subvención del Estado, a las licitaciones públicas, a las contrataciones privadas, pero todo con el Estado. Vos decías recién que lo que había que hacer en principio era sacar la concesión de TVA. ¿Cuál estudia al respecto? ¿Hay que nacionalizar los ferrocarriles? ¿Cuál estudia? De hecho, los ferrocarriles son del Estado Nacional, porque la concesión lo que hace le da la gestión operativa, le da en términos empresariales el management. Ellos hacen la operación, pero no son ni dueños de las unidades ni dueños de las vías férreas. De modo tal que sigue siendo el Estado. Yo soy partidario de que los ferrocarriles tienen que ser, como en todo el mundo, del Estado Nacional. Puede haber participación de los estados provinciales. Hay que armar empresas mixtas pero serias para la gestión operativa, pero con empresarios serios y con un Estado controlando, sobre todo el Estado controlando, porque acá los ciriglianos es una parte del problema, la otra parte es que el Estado no controló. Empresarios como los ciriglianos puede haber a decenas. Lo que no tiene que haber es un Estado bobo, un Estado cómplice, un Estado que garantice impunidad. ¿Por qué? Porque los ciriglianos sabían que cada vez que hay un accidente, para ellos es un negocio. Lo que pasa es que hasta ahora los accidentes habían sido, entre todo, menores. Pero cuando por ejemplo, cuando se producen los incendios en Aedo, en Morón, la reparación de las unidades o la construcción de unidades nuevas la hacen los ciriglianos en sus empresas privadas, con subsidios específicos que el Estado le transfiere a la empresa de manera directa y sin contraprestación, más que la reparación de la unidad, pero no hay control de precio, de nada. Entonces, hay un incendio, o hay un accidente, un descarrilamiento, o hay una tragedia como la del otro día, el Estado Nacional le transfiere subsidios, la empresa Cirigliano construye o reconstruye lo que se dañó, y los juicios a los damnificados se los termina haciendo cargo el Estado Nacional, porque es el dueño del material rodante y es el dueño de las vías férreas. De modo tal que es un negocio. O sea que vos decís que en la tragedia de Once el grupo no va a terminar pagando las consecuencias de esa tragedia. Pero es que yo no soy especialista en el tema jurídico, en cómo se inicia esa demanda, pero el final anunciado es que la empresa, que además está en concurso de acreedores, no va a pagar nunca nada. Entonces, como siempre, el Estado se va a terminar haciendo cargo de eso, que además va a ser juicios millonarios y a decenas. Y esto lo decís a pesar de que hoy la presidenta Cristina Kirchner, ante la legislatura, expresó que no le va a temblar el pulso para tomar la medida que haya que tomar con respecto a este tema, luego de la investigación. Que para mí son fuegos de artificio. El hecho de que ayer no se haya aprobado el informe de la Auditoría General de la Nación, porque los directores técnicos que puso el kirchnerismo se negaron y lo pospusieron 15 días, es planchar el tema, porque sabemos que en 15 días en la Argentina pasan un montón de cosas, los argentinos tenemos una memoria muy, muy débil, 15 días es planchar el tema.
Yo hago responsable también a las autoridades de la auditoría de la oposición que deberían haber, ese informe está hecho hace 6 meses y no lo aprobaron por acomodarlos tanto, por no generar suspicacia. Hay un informe, hay un material, hay que aprobarlo. El hecho de no haber aprobado ese informe, el hecho de que la intervención es por 15 días, ¿qué va a ser la intervención? Lo que debería haber hecho antes. Y entonces, ¿por qué no le quitamos la concesión y se baraja y se da de nuevo? No se van a quedar tranquilos los pasajeros que son muchos televidentes de este programa que justamente la línea Sarmiento cruza toda la forma troncal a donde llega Cablevisión. Es que nosotros no le estaríamos mintiendo. Lo que acá va a suceder es que ojalá no pase ningún accidente más, pero no hay por qué pensar que no va a haber accidentes si no ha habido mejora en las instalaciones. Entonces la verdad es que la gente también tiene que saber esto para estar alerta y para reclamar. Sebastián, te agradecemos que estés acá. Te vamos a llamar también como dirigente del Frente Amplio Progresista para ver cuál es la visión de ustedes con respecto a las cosas que van aconteciendo en el país, en virtud de que, bueno, se han transformado en la última elección en un espacio que sacó una considerable cantidad de votos. Gracias yo le agradezco a usted y te agradezco que me hayas invitado en varias oportunidades y yo estaba en deuda con el programa.